Comenzamos hoy, dentro del Padre Nuestro, un ciclo que puede extenderse a varias sesiones porque es un tema sumamente denso, que cuando rezamos el Padre Nuestro, sobre todo cuando lo rezamos sin orar, porque una cosa es orar y otra cosa es rezar. El rezo se pronuncia con los labios y puede ser que haya cierto nivel de atención, pero la oración se pronuncia con la inteligencia y con las emociones, con la parte más medular, más íntima de la persona. Eh, y esa oración del Padre Nuestro puede ser simplemente recitada: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y realmente no darnos cuenta de lo que estamos realmente queriendo decir. A ver, tengo que silenciar al grupo porque hay mucho ruido. Por favor, guarden silencio para que no me tenga yo que estar distrayendo en silenciar. Si son tan amables, gracias. Bien, entonces, la psicología del perdón, desde un punto de vista de la psicología realista, desde un punto de vista enriquecido, desde luego, por las tesis de Santo Tomás de Aquino, vamos a profundizar en estas sesiones en la oración del Padre Nuestro en su parte medular. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es un macrotema que necesita ser analizado desde diversos puntos de vista, porque muchísimas personas rezan el Padre Nuestro dentro del rosario, pero se puede decir que al terminar el rosario pudo haberse tratado de un breve periodo de paz de 15 minutos, pero a lo mejor al terminarlo, la persona llena de rencor manifiesta su enojo, su resentimiento, su coraje, y no ha perdonado. Hace muchos años, no recuerdo exactamente cómo ocurrió esta anécdota, la tengo medio nebulosa en mi memoria. Hay que reconocer que algunas cosas se me empiezan a olvidar, pero de lo que sí me acuerdo es de quién me lo dijo y en qué oportunidad me lo dijo. Era un vecino que tenía, él practicaba la religión musulmana, era un muslim, un islámico. Y un día platicando, no me acuerdo del lugar ni de las circunstancias, pero él me dijo algo fulminante, algo verdaderamente extraordinario acerca del perdón. Me dijo algo así como palabras más, palabras menos. Ustedes los católicos nunca deberían tener problemas interpersonales, ni de divorcio, ni de infidelidad, ni de mentiras, ni de perjurio, ni de nada por el estilo. Y yo muy extrañado le dije, ¿y por qué? ¿Por qué crees que nosotros los católicos no deberíamos tener esos problemas que por lo visto abundan en tu religión? Sí, me dijo, nosotros estamos en pleito, palestinos contra israelitas, suníes contra chiitas, y tenemos prácticamente desde los albores de la historia, sin conocer lo que es un año seguido de verdadera paz. Y le insistí en la pregunta, ¿y por qué me dices que los católicos no deberíamos tener ese problema? Y me dijo, y es la lección que nunca voy a olvidar, me dijo, porque bastaría con que ustedes oraran de corazón el Padre Nuestro para que se terminaran sus problemas interpersonales y pudieran verdaderamente perdonar. Pero como casi nadie ora el Padre Nuestro en el sentido que su Dios le dio, su Jesucristo le dio, entonces pues los católicos, los malos católicos, no saben perdonar
porque desconocen a escala práctica el verdadero significado de la expresión perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, pues ahí está la anécdota, y sobre esta anécdota vamos a profundizar en esta y probablemente en unas sesiones más. Desde luego, vamos a comenzar por una definición, más que nada en el orden psicológico, porque el Padre Nuestro nada más dice el verbo, perdónanos como nosotros perdonamos, pero no nos explica lo que realmente es el perdón. Porque probablemente en la época en la cual Cristo se los enseña a los apóstoles, era demasiado obvio, demasiado parte de la cultura que había en aquella época en general en el mundo que empezaba a ser cristiano, que empezaba a conocer la predicación de Cristo, y desde luego en el colegio apostólico, los 12 primeros, de los cuales uno será el traidor. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es un concepto fundamental en la salud mental. Valga la pena la cacofonía. Sin perdonar, no tenemos salud mental, pero ni física, ni social, ni biológica, ni espiritual. Los 5 aspectos del hombre, del ser humano, quedan afectados por nuestra frecuente incapacidad para perdonar. Y entonces el verdadero perdón se refiere a la capacidad de liberarse de la esclavitud que conforman los sentimientos de rencor, de ira o iracundia y resentimiento, bien sea hacia uno mismo, pero sobre todo hacia los demás, y particularmente a los que se es más difícil perdonar, es a los seres que están más cerca de nuestro corazón. A los que están un tanto distantes, luego no es tan difícil perdonarlos, pero a los que están más cerca de nosotros y que de alguna manera esperaríamos que representaran menos problemas en nuestra relación, suele ser el grupo de personas con las que más dificultades tenemos en el momento de perdonar. En esencia, implica dejar atrás, desechar, tirar a la basura el dolor emocional y la negatividad o agresividad asociada con las heridas del pasado. Para todo fin práctico, el pasado comienza una media hora hacia atrás, tal vez 20 minutos, tal vez una hora. No podemos hablar de unos minutos con absoluta precisión, pero desde un punto de vista práctico, mientras más prontos seamos en olvidar y en perdonar, mayor salud mental, física, espiritual, social y biológica vamos a disfrutar. Así que vamos a dedicarle un buen análisis con toda profundidad y calma a este maravilloso tema que nos brinda la oportunidad de hacerlo el Padre Nuestro. Desde una perspectiva naturalista, psicológica, el perdón no implica minimizar o justificar el daño causado. Y en muchas ocasiones no implica una reconciliación profunda con la persona que nos infligió la ofensa o nos hizo el daño. En algunas ocasiones, y ya analizaremos en cuáles, es preferible guardar una cierta distancia por situaciones que ya analizaremos en su momento. Aunque también comprende que para espíritus más nobles, para personas de mayor madurez
emocional, intelectual, religiosa, espiritual, pueda haber una reconciliación a pesar de la gravedad de las ofensas que se hayan proferido de un lado al otro y del otro al uno. Es un proceso interno y voy a hacer énfasis, diciéndolo muy despacio, al siguiente concepto. El proceso interno de perdonar beneficia primordialmente a quien otorga el perdón. Beneficia principalmente a quien pide perdón. Son dos tiempos distintos. A quien oferta el perdón, ofrece el perdón, te perdono, y a quien perdona. En ambos casos, el sujeto que perdona y el sujeto que pide perdón es el mayor beneficiado. Claro que también el interlocutor sale beneficiado desde diferentes puntos de vista. Pero algo que también quiero resaltar mucho es que el perdón implica una elección consciente. El perdón implica una toma de decisión consciente de soltar la carga emocional negativa asociada, vinculada con la experiencia dolorosa. Y de una vez introduzco una idea de un libro formidable, que es el que me está acompañando en gran medida en esta exposición. El libro se llama Perdonar lo imperdonable. Y muchos autores sostienen que lo que verdaderamente se perdona es aquello que parece imposible o tremendamente difícil perdonar. Porque cuando la ofensa es superficial, cuando la herida no cala, cuando uno no se siente alterado, traicionado, decepcionado, lastimado en grado extremo por el ofensor, pues el perdón incluso puede no representar un acto verdaderamente virtuoso. Lo verdaderamente virtuoso va a quedar a prueba cuando lo que conviene perdonar parece o de suyo es, al menos aparentemente, imperdonable. Como podría ser un adulterio, como podría ser un abuso de confianza, un fraude maquinado, como podría ser una herida física causada con dolo, premeditación, alevosía y ventaja. En fin, prácticamente cada mandamiento de la ley de Dios implica una ofensa cuando es violado. Así que perdonar implica, repito el concepto por su valioso significado, consiste en olvidar las emociones negativas concomitantes, o sea, las que van, dicho en forma coloquial, junto con pegado, eso quiere decir concomitante, al rencor. Recordar las lecciones aprendidas de una experiencia dolorosa es parte del crecimiento personal. Por ejemplo, si alguien me ha ofendido reiteradamente de una determinada manera, la experiencia de perdonar me puede llevar a la conclusión de que yo dejé que me hiciera víctima de su agresión. Me puse de apechito, me dejé ver como vulnerable y en cierta forma suscité en el otro la agresión, el desprecio, la descalificación. Es una de las cosas que podemos aprender, entre otras muchas que voy a estar mencionando. Así que, por dolorosa que sea la experiencia sufrida, hay que verla desde este punto de vista. Perdonar o pedir perdón implica necesariamente un crecimiento o un desarrollo personal, porque se trata de liberar el poder
que las emociones negativas tienen sobre nosotros y avanzar hacia una vida más saludable, más productiva, más equilibrada. Por eso, repito que el perdón beneficia ante todo a quien lo otorga y a quien lo pide. Ahora bien, perdonar es muy difícil hacerlo de golpe. Normalmente, por eso en el flyer que envié, en la invitación que envié al grupo, haciendo mención a este tema, hablé de un proceso, el muy arduo, el muy difícil proceso de perdonar. Es todo un desafío y puede llevar tiempo, especialmente en situaciones en las que hemos experimentado un gran dolor. De hecho, probablemente las heridas más difíciles de perdonar, las que llevan un proceso más lento, más largo, más doloroso, más profundo y probablemente más lleno de altibajos, se debe a las heridas que nuestros padres nos causaron durante la niñez, tal vez incluso durante la adolescencia. Y tarda uno a veces mucho en comprender, y yo podría decirlo por mí, aparte de por muchos amigos, alumnos, compañeros, pacientes que he tenido, que la experiencia más difícil de perdonar es cuando los papás, queriendo hacernos el bien de buena fe, resulta que sus decisiones nos causan un mal mayúsculo o un mal que incluso estaba muy lejos de que ellos pudieran advertirlo a tiempo. Sin embargo, por difícil que sea, el acto de perdonar es una poderosísima herramienta para mejorar la salud mental y el bienestar emocional. Vamos a ir en un ratito más recorriendo las desventajas de no perdonar y probablemente alcancemos a ver las enormes desventajas, las enormes ventajas, ganancias reales que implica el hecho de perdonar. Pero si no alcanzamos a ver este segundo tema de las ventajas de perdonar, por supuesto que tenemos más tiempo que vida. Vamos a explorar los efectos del resentimiento en la salud mental. Vamos a explorar también los beneficios del perdón. Y esto, tanto el análisis de los efectos del resentimiento cuanto los beneficios del perdón, nos ayudarán a comprender mejor por qué es esencial aprender a perdonar. Para empezar, debo decir que el perdón es una forma de autocuidado, de autoaprecio, de autoestima, desde un punto de vista integral, biológico, psicológico, social, espiritual. Es un autocuidado emocional que nos permite liberarnos de la carga del resentimiento y sanar heridas emocionales que a veces son muy profundas. Hay que comenzar por resaltar los efectos del resentimiento en la salud mental. El resentimiento es una emoción sumamente poderosa que puede ejercer un impacto paralizante. Es decir, quedamos atorados en, quedamos anclados a el tiempo, el momento, el recuerdo lacerante de la herida que nos fue causada. El tiempo se detuvo ahí. Y lo más apasionante de poder perdonar es que el que perdona vuelve a tomar su camino y continúa por su camino ligero de equipaje. Y el que no perdona
de hecho, no puede continuar su camino. Está varado, está anclado, está detenido en ese momento traumático, y además pudieron ser muchos momentos traumáticos provenientes incluso de una misma persona, varadura, anclaje, que le impiden continuar con su proyecto de vida. Y que aunque tenga un proyecto de vida aparente o incluso real, este no se podrá liberar, no podrá alcanzar su plenitud a menos que verdaderamente se haya logrado perdonar. En el triple significado de la palabra. Pero voy a recurrir a la lengua alemana, aunque no creo pronunciarla muy bien. Voy a recurrir a la lengua alemana porque es insuperable. En español decimos, te perdono, pero no se me olvida. En alemán decimos, te perdono, olvido y tiro a la basura. La forma como se escribe es ich, una I, una C y una H, ich, Eugebung. La voy a escribir después en el chat, que significa ese triple concepto. Yo te perdono, yo olvido la ofensa y yo me libero de tu ofensa tirándola a la basura. Al basurero de la historia. Eso no quiere decir amnesia. No quiere decir que el hecho que ocupó un determinado momento en mi vida quede borrado de la memoria neuronal. No, lo que significa es que la emoción concomitante, la rabia, la ira, la decepción, el resentimiento, no nos alteran ya el pulso, no nos suben la presión, no lo sentimos en las vísceras, no nos retumba en la cabeza ni en las sienes. Ya somos indiferentes ante el recuerdo meramente mnemotécnico, meramente memorioso de la ofensa recibida. Está entonces ya en la fase 3. Ya se tiró a la basura el conjunto de sentimientos, emociones, pasiones, generalmente desgobernadas, generalmente muy difíciles, que hemos asociado con la ofensa. Cuando alguien, pues, en resumen de lo dicho hasta este momento, cuando alguien, pues, guarda rencor o resentimiento hacia otra persona, o incluso hacia uno mismo, es como cargar con un peso emocionalmente constante y paralizante, que nos lleva a comportamientos erráticos, improductivos, neuróticos y a veces incluso es el punto de partida de brotes psicóticos, como el famosísimo caso de René, aquella jovencita de 15 años cuya vida es estudiada por Madame Sechetay en su extraordinario libro Diario de una esquizofrénica, el diario en el cual la autora, Madame Sechetay, una psicoanalista suiza, rehace, reescribe la historia de René, cuya esquizofrenia empieza a vivirla a partir de sus experiencias brutalmente dolorosas con un padre extraordinariamente cruel, despiadado, inhumano. La curación de esta esquizofrenia tuvo como punto de partida el perdón y duró 15 años el proceso para que la terapeuta pudiera dar por concluido el asunto y liquidado el rencor que ella tenía, y por supuesto que al terminar ese proceso ella recuperó su salud mental y abandonó el estatus dramatiquísimo, terrible, espantoso, diabólico de lo que significa una mente esquizofrénica. Vamos a ver las desventajas que implica el no perdonar. Primero, muchos autores hablan del aumento del estrés. Error.
No, no es el estrés lo que aumenta. Reitero nuevamente el concepto. Lo que aumenta es el distrés. La palabra distrofia, disritmia, dislalia, disfunción, puesta antes de una palabra, significa que funciona mal. Una persona disfuncional, una persona disrítmica, una persona distímica, una persona y póngale después la palabra que quieran, siempre y cuando sea correcta, implica un aumento del distrés. Y el distrés paraliza. El distrés detiene. El distrés nos ancla. Y se puede volver un distrés crónico. Es la persona que generalmente vive malhumorada, vive a la defensiva, vive a base de reproches. O es la persona que no soporta de buena gana ninguna observación cuando queremos corregirla, darle un consejo o ayudarla. Está excesivamente distresada, porque es una de las primeras características del que no ha perdonado. El resentimiento puede generar altos niveles de toxinas. No puede haber distrés sin toxinas corporales, sin un aumento de sustancias tóxicas que tienen una particularidad, que se atoran en, en una parte del sistema nervioso central que vamos a llamar dendritas. Las dendritas es donde termina una neurona y empieza otra. Y ahí se forma una terminal que se llama dendrita. En esa terminal, como imagínensela como una vía del tren que se vuelve primero 2, luego 4, luego 8, luego 10, luego 20 vías y luego se vuelve a estrechar para dar salida a solo una vía. Y en ese patio, donde hay muchos vagones colocados en diferentes vías e incluso locomotoras, tiene lugar el intercambio de trenes, la carga de vagones o la clasificación de los mismos. Bueno, pues esta terminal ferroviaria es muy similar a la que tenemos en cada una de nuestras células cuando se conecta con alguna otra. Podemos decir sin temor a exagerarnos, sin temor a exagerar, que tenemos cientos de miles de millones de dendritas. Algunos autores se atreven a dar la cifra de que en un adulto desarrollado puede haber 144.000 millones de dendritas, de interconexiones neuronales. Esas terminales quedan afectadas por sustancias tóxicas que podríamos equiparar a que colocásemos durmientes de la vía del tren, pero no debajo de las vías, sino encima. Ya se podrán ustedes imaginar el masacote de trenes volteados, descarrilados que habría, sobre todo si están siendo conducidos a cierta velocidad. Bueno, pues lo mismo, ese descarrilamiento ocurre en nuestro sistema nervioso central y da origen a un estatus corporal que se llama neuritis o inflamación de las terminales nerviosas. Y la neuritis puede ser de origen emocional, puede ser de origen físico, por algo que comimos y nos hizo mal, puede ser por insomnio, pero sobre todo, lo más frecuente es que sea por rencor contenido. Es la principal fuente de distrés, el rencor sostenido, mantenido en el interior, que va a desencadenar las hormonas del distrés, lo que puede dar lugar a graves problemas de salud física y, por supuesto, de salud mental. Una persona así puede, por ejemplo, desarrollar una extrema susceptibilidad. Lo volteas a ver y tu sola mirada es un reto para él. Le dices una palabra amable y la puede tomar a mal.
le haces una corrección fraterna y se puede enfurecer. O simplemente, aunque tú no digas nada ni hagas nada, cuando él abre la boca, lo hace de manera ostensiblemente agresiva o veladamente agresiva. ¿Qué le está sucediendo? El distrés. El distrés que está infestando, que está invadiendo su sistema nervioso central y que le impide dar pasos a la vida y estar contento y estar de buen humor y sonreír y hasta reírse a carcajadas y hasta celebrar chistes tontos, por decir algo. Ese fue el primer problema. El segundo problema al que me quiero referir es a los problemas del sueño. Las personas que albergan resentimiento a menudo experimentan dificultades para conciliar el sueño o para mantener un sueño reparador. Un adulto saludable debería dormir cuando menos 7 horas seguidas o más. Ya 7 horas seguidas es un sueño reparador. Pero cuando hay insomnio puede haber un sueño a pausas y aunque probablemente en muchos casos no haya problemas de resentimiento, sino que el insomnio pueda deberse a una mala digestión, a un medicamento tóxico, a un susto, a un disgusto que no logró asimilarse y no necesariamente a un resentimiento. Pero dentro de la lista de cosas que causan problemas de sueño, al empezar, a la mitad del sueño o cuando se despierta uno demasiado temprano y ya no se puede volver a conciliar el sueño, está considerado que la causa más frecuente es el resentimiento que está la persona cultivando y que le impide conciliar el sueño o mantener un sueño reparador. Sobre todo cuando la persona es rumiante. Rumiante en el sentido en el que lo son las vacas con el montón de alfalfa que tienen en el hocico. Están mastique y mastique y mastique. Si mal no recuerdo, estos cuadrúpedos tienen varios estómagos, creo que hasta 4 estómagos, y se la pasan rumiando. Por eso se llaman rumiantes. Bueno, pues entonces la persona es un rumiante cuando está dale y dale y dale. Es que me dijo, me tornó, me fue, me vino, me gritó, me traicionó, me maltrató, me desesperó, me hizo meter la pata y dale y dale y dale y dale. Bueno, pues en ese estado de ánimo, naturalmente va a ser milagroso, rarísimo, poder conciliar el sueño. Fue el segundo aspecto negativo del no perdón. El tercer aspecto o el tercer efecto negativo es la ansiedad. La ansiedad la distingo de la depresión, porque a veces se juntan ansiedad y depresión, pero por fines clínicos hay que aprender a separarlas. La ansiedad se refiere al no poder estarse quieto. La ansiedad es un ir de un lugar a otro, es emprender una tarea y dejarla, emprender otra y abandonarla, ir más allá y regresarse, buscar una cosa y olvidar que la estaba buscando. ¿Por qué? Porque no tengo mi atención concentrada. Puedo respirar con dificultad, puedo tener piloerección, literalmente los pelos de los brazos parados de punta, por la ansiedad, pero sobre todo es la incapacidad para estarse quieto por estar ansioso. Cuando no se verbalizan los resentimientos, la ansiedad es muy fácil de contraerse. Y el resentimiento, la ansiedad, perdón, puede ser seguida de un cuarto elemento detestable, que es la depresión, porque el estar ansioso cansa, el estar ansioso desgasta, el estar ansioso quema calorías, consume energía corporal, consume energía cerebral y puede la persona ansiosa caer en depresión.
sobre todo si el resentimiento es crónico. La negatividad persistente de la ansiedad por un lado y de la depresión por el otro puede estar asociado también a una baja autoestima y a una pobre autopercepción de uno mismo, en donde uno está más obsesionado por los errores ajenos, por las limitantes propias, que por las bendiciones que nos da Dios con el solo hecho de estar vivos, con el solo hecho de gozar de cierto nivel de salud o de bienestar económico o de bienestar social o de prestigio. La persona ansiosa por resentimiento o deprimida por resentimiento, cómo las compadezco y cómo procuro ayudarlas. ¿Por qué? Porque no pueden disfrutar ni de lo que son ni de lo que tienen. Y tampoco pueden hacer lo que podrían hacer a futuro si se liberasen de esa ancla esclavizante que es la ira, el rencor, el odio, pero sobre todo el resentimiento. Quiero que se imaginen, cuando yo diga la palabra resentimiento, quiero que se imaginen un plato de chilaquiles muy picosos, que ya después de 4 o 5 recalentados, apenas si se pueden comer. Bueno, pues esos son los resentimientos. Son chilaquiles acedos, chilaquiles que ya pasaron por 4 o 5 recalentadas, que ya perdieron la humedad, que ya perdieron el sazón y que de alguna manera por hambre o por necesidad consumimos porque no hay otra cosa que llevarse a la boca y así parece. Así como en la analogía del chilaquil, tenemos a la persona que no sabe llevarse otra cosa a la boca, no sabe llevarse otra cosa a la mente, no sabe llevarse otra cosa al corazón y a las vísceras, más que sus resentimientos. Qué pena, pero abundan personas así y obviamente una labor maravillosa a la cual he dedicado larguísimas miles de horas en mi carrera profesional es ayudar a las personas a recuperar su alegría de vivir, su equilibrio emocional, restituir relaciones difíciles, educar mejor a sus hijos, perdonar heridas del pasado mediante el muy arduo y difícil proceso de perdonar. Una quinta dificultad la vamos a tener en las relaciones interpersonales. La persona rencorosa, la que vive a base de resentimientos, va a afectar invariablemente, un día sí y otro también, a veces más, a veces menos, pero de una manera frecuente e intensa, sus relaciones interpersonales. De tal forma que podríamos decir, esto es experiencia profesional, que la gran mayoría de los divorcios, la gran mayoría de los desencuentros conyugales, la gran mayoría de las brechas generacionales con los padres y los abuelos, nacen del resentimiento, por las dificultades que implica el no haber perdonado. Porque las personas resentidas pueden ser más propensas a conflictos y problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque el resentido viste o reviste de ciertos significados agresivos o impropios a las palabras que el interlocutor les dice. Ya están como predispuestos negativamente a que la recepción del estímulo caiga en un mal momento, caiga en un mal lugar, nos pegue en el estómago, nos pegue en el corazón, nos pegue en el cerebro, en la mente, y eso va a aumentar nuestro aislamiento y nuestra soledad. Un quinto factor que todavía alcanzamos a exponer es que este es un círculo vicioso. No perdonar causa baja autoestima y la baja autoestima nos impide perdonar. ¿Qué fue primero?
probablemente lo primero, históricamente hablando, es la herida emocional recibida. Por lo tanto, tendríamos que estar muy atentos, con mucho nivel de atención voluntaria, a observarnos a nosotros mismos cuando hemos conservado en nuestro interior muy recónditamente, incluso a veces como un tesoro. Hay personas muy rencorosas que se chiquitean el resentimiento como si fuera un cognac VSOP de la más cara marca francesa. Chiquitean el resentimiento. Y bueno, esto implica una baja autoestima porque te quieres tan poquito que en vez de disfrutar de las cosas bellas de la vida, estás disfrutando de lo peor de la vida: el odio, la ira y el rencor. Además, hay un fenómeno que he observado mucho en las personas resentidas que me ha tocado tratar, sobre todo en terapia familiar o individual, y es que las personas resentidas se sienten indefensas. Con mucha facilidad, la flecha que el otro lanza, vamos, una flecha con tapón de juguete, es recibida como si fuera una flecha, como si fuera un dardo venenoso. ¿Por qué? Por su altísimo grado de vulnerabilidad, de indefensión, que produce en las personas resentidas el no haber sido capaces de perdonar. Bien, llevamos 5 de los 10, perdón, 6 de los 10 efectos que provoca el hecho de no perdonar, de ser resentido, y este es un buen momento, al minuto 42, para que comencemos con nuestra sesión de preguntas, aportaciones, dudas, comentarios y todo lo que nos quieran decir.